presento, mi nombre es Gonzalo Higinio Carrillo de León. Soy magistrado de circuito, adscrito a un tribunal unitario de circuito en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Y me es particularmente grato poder estar presente en este momento con todas y todos ustedes con motivo de la exposición de la sentencia de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al conocer del amparo directo 6, diagonal 2018, en donde el tema toral fue abordar la jurisdicción que ejercen las comunidades indígenas con motivo de las reglas de sus usos y costumbres y desde luego los límites que pudiera llegar a tener en un momento dado la jurisdicción indígena frente a la jurisdicción ordinaria. Agradezco muchísimo a la magistrada Julia García, miembro de la directiva nacional de nuestra Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, la invitación que me formuló para estar con ustedes en apoyo a este extraordinario esfuerzo que estamos haciendo desde la asociación para contribuir al aprendizaje de los temas más relevantes con motivo del próximo concurso para juezas y jueces de distrito. En el caso concreto, insisto, trataré de abordar los puntos más importantes, más relevantes de esta ejecutoria, que creo yo que es una de las ejecutorias más importantes de los últimos tiempos que ha alcanzado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dado que se aborda el tema de cuáles son los alcances que tiene la jurisdicción y el fuero indígena instituido en nuestra Constitución en el artículo segundo, específicamente en sus fracciones segunda y octava, y en un momento dado, cuáles serían los límites de la jurisdicción indígena y del fuero indígena frente a la jurisdicción ordinaria a la que todos nos encontramos sujetos en nuestro país. Déjenme platicarles que este asunto tuvo como origen una situación que se dio dentro de una comunidad indígena en el estado de Oaxaca, en donde una persona que se dedicaba mayormente al cuidado y el pastoreo de cabras, de chivas, en aquel estado, llegó con sus animalitos a ocasionar destrozos dentro de una reserva protegida por la propia comunidad, dado que la estaba dedicando a la plantación y crecimiento de nuevos árboles y de nueva vegetación que era particularmente importante para esa comunidad, y las sanciones que en un momento dado le tuvieron que imponer a esta persona por los daños, los destrozos que realizaron estos animalitos justamente en esas tierras que eran reservadas, insisto, por la propia comunidad para dedicarlas al cultivo de plantas y hortalizas y demás. Esta persona pastoreaba un hato de aproximadamente 100 cabras, 100 chivas, y en dos ocasiones fue encontrado con el hato de chivas, estas 100 chivas, comiéndose los brotes de las plantas que apenas iban creciendo, y en una primera ocasión le impusieron una multa de 2,000 pesos, que por cierto pagó, pero a los pocos días volvieron a detectar los miembros de esa comunidad indígena que se estaba repitiendo la misma historia. Otra vez esta persona con su esposa y su hija andaban pastoreando las chivas justamente en esa reserva que impedía que esto aconteciera. Nuevamente le vuelven a imponer 2,000 pesos como sanción en ejercicio de los usos y costumbres
que rigen a esa comunidad indígena. Y la persona esta vez se negó definitivamente a pagar a las autoridades del ayuntamiento, un ayuntamiento indígena, por cierto, y no solamente eso, sino que inclusive golpeó a la mujer, golpeó, la esposa del quejoso, golpeó a autoridades ejidales, y con motivo de eso, pues inclusive la tuvieron que privar de su libertad por un día en usos y costumbres de la comunidad, en aplicación de sus usos y costumbres. Y no solamente eso, sino que también le decomisaron las 100 chivas, las cuales resguardaron en el establo municipal hasta en tanto el quejoso, el comunero, hacía pago de los daños que fueron ocasionados. Déjenme decirles que la asamblea ejidal, la asamblea comunal, perdón, se reunió por lo menos en 3 ocasiones para analizar el caso de la destrucción de los plantíos por parte de las chivas, y llegaron inclusive a tomar la decisión de obligar al comunero a pagar una cantidad bastante importante de dinero, 249,920 pesos, y si no los pagaba, pues entonces no le iban a devolver sus chivas, y las iba a la comunidad a poner en venta para efecto de pagar los daños y perjuicios que se habían ocasionado. El comunero, el indígena, acude ante la gente del Ministerio Público para presentar una querella en contra de las autoridades indígenas que mantuvieron privada de su libertad a su esposa por un día, pero además por haberle, pues literalmente abierto su establo, sacado las chivas de ese lugar. Inclusive él los acusó de abigeato, literalmente, así como también de abuso de autoridad, y otras conductas ilícitas, como privación ilegal de la libertad, por cierto, insisto, en contra de las autoridades indígenas. El agente del Ministerio Público no solamente admitió la querella, sino que inclusive abrió una carpeta de investigación y en su momento consignó los hechos ante un juez de control, acogiendo el planteamiento de querella por parte del comunero, que posteriormente se vuelve quejoso dentro del amparo directo que conoció la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El juez de control se quedó hasta la etapa en donde citó a los denunciados a la audiencia de imputación, pero las autoridades ejidales no se quedaron ahora sí que con las ganas, y acudieron ante una sala indígena creada en el año 2016 por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, que justamente fue instituida como la autoridad encargada de validar o no validar las decisiones jurisdiccionales tomadas por las autoridades indígenas en ejercicio de sus usos y de sus costumbres. El Ministerio Público, a pesar de que se lo pidieron las autoridades indígenas, que declinara su competencia para seguir conociendo de esos hechos, porque de ellos debía seguir conociendo la autoridad indígena o las autoridades indígenas, se negó a ello, insisto, tan se negó que inclusive llegó hasta casi la audiencia de imputación ya ante un juez de control. Y aquí es donde reside la relevancia de este asunto, porque por primera vez llega a la Corte un tema en donde una autoridad indígena, disculpen, una autoridad indígena en ejercicio de sus usos y costumbres y de la jurisdicción que la propia comunidad indígena le ha otorgado, no solamente conoce de un conflicto entre un comunero y la comunidad indígena, sino que inclusive impone sanciones, y sanciones severas por lo que estamos viendo. Es decir,
el resarcimiento de daños por una cantidad bastante elevada, ante la posibilidad inclusive de desapoderar al comunero de sus chivas, y aparte de eso, pues haber privado de la libertad a uno de los que intervinieron, a la esposa del quejoso, como sanción por la resistencia a pagar los 2,000 pesos a la comunidad indígena. Este estudio verdaderamente es un estudio bien interesante, porque la Corte aborda si realmente las autoridades indígenas tienen jurisdicción para conocer de hechos en donde hay un conflicto entre la autoridad indígena y los comuneros indígenas, y cuáles serían en todo caso los límites, ¿verdad? La Sala Indígena del Estado de Oaxaca, al conocer de los hechos, quien acude es la autoridad indígena para hacer valer sus determinaciones y pedirle a la sala indígena que obligara al Ministerio Público a declinar el asunto en favor de la jurisdicción indígena, y también que el juez de control declinara del conocimiento del asunto para que pues se cristalizara justamente los usos y costumbres, las normas consuetudinarias que rigen a las comunidades indígenas. Y la sala le dio la razón a la autoridad indígena, tan es así que validó la resolución o sentencia dictada por las autoridades indígenas en una pequeña comunidad del estado de Oaxaca. No les puedo revelar el nombre porque lo tienen como un dato sensible, entonces lo eliminó la Suprema Corte, desconozco qué lugar sería. Validó las decisiones alcanzadas por las autoridades indígenas, y lo único que consideró en favor del quejoso es que la comunidad indígena, a través de su asamblea general, debía nuevamente de valorar los daños, porque efectivamente consideró la sala que la sanción estaba bastante elevada. En contra de la decisión de la sala indígena, de la sala de justicia indígena en el estado de Oaxaca, el quejoso, el comunero indígena, acude ante un tribunal colegiado de circuito en demanda de amparo directo. Y es por eso que llega a un tribunal colegiado de circuito en el estado de Oaxaca, pero posteriormente las autoridades indígenas le solicitan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ejerza su facultad de atracción para conocer en sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de este amparo directo, al que se le da el número del 6/2018 del índice de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Insisto, la primera sala realmente le da la razón a la comunidad indígena, ejerce su facultad de atracción. Del asunto conoce en un primer momento un ministro, el ministro Pardo Rebolledo, quien presenta un proyecto dándole la razón al quejoso, el cual no fue del convencimiento de la mayoría, motivo por el que se returnó este asunto al ministro Alcántara, quien formuló un nuevo proyecto tratando de acoger los argumentos de la mayoría en contra del voto particular del ministro Pardo Rebolledo. En síntesis, los aspectos fundamentales que abordó la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al conocer de este amparo directo fueron las obligaciones constitucionales y convencionales que tiene el Estado mexicano en materia de jurisdicción especial indígena. También abordó como una de las líneas torales de su argumentación la competencia legal por razón de tiempo y materia de la Sala de Justicia Indígena. En un tercer tema, abordó los factores que deben considerar los juzgadores en general para determinar que el conocimiento de ciertos hechos o conflictos son competencia de la jurisdicción especial indígena. En un cuarto tema, los principios de interpretación que rigen la jurisdicción especial indígena. Y en un quinto tema, algo muy importante, cuáles son los límites al ejercicio de la jurisdicción especial indígena. Para estos efectos, hablando acerca de las obligaciones constitucionales
inconvencionales para el Estado mexicano. En la primera sala abordó el análisis y los alcances del artículo segundo, apartado A, fracciones 2 y octava de la Constitución Federal, que existen en nuestro orden jurídico mexicano desde el año 2001. Es decir, ya llevamos más de 21 años incluido en nuestro texto constitucional el tema de las obligaciones del Estado mexicano en tratándose de usos y costumbres y respeto a la jurisdicción y el ejercicio de la jurisdicción de las autoridades indígenas. Y también analizó en la primera sala los alcances y el contenido de los artículos 2, 4.1 y 12 del convenio 169 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, sobre pueblos indígenas y tribales independientes. También asimismo analizó el artículo 4 de la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de las comunidades y pueblos indígenas y por lo menos un informe y una recomendación del relator especial de Naciones Unidas sobre lo que ocurría en México, al menos hasta el año 2018, en relación con este tema o los pendientes que el Estado mexicano tenía frente a su compromiso instituido en su propio artículo segundo de la Constitución y estos pactos internacionales a los que ya me he referido, de los alcances, los alcances que debe tener la jurisdicción indígena y en todo caso también hasta dónde llegan sus límites. Es decir, la riqueza de este estudio estriba en desentrañar de estos textos constitucionales y convencionales, insisto, cuáles son los alcances de la jurisdicción indígena y hasta dónde se deben potencializar los usos, las costumbres, el derecho consuetudinario, las reglas instituidas por las propias comunidades para el gobierno de sus comuneros. Y a partir de eso, pues, insisto, empezó a analizar ya el caso concreto a la luz de los hechos acaecidos, el historial procesal que muy resumidamente les platiqué, pero también desde luego los conceptos de violación que externó el quejoso, muy interesantes todos, por cierto. A mí me sorprendió mucho que si este asunto tuvo su origen en una comunidad pequeña del estado de Oaxaca, con una visión jurídica muy relevante. Este caso fue planteado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación con argumentos también muy relevantes que desde luego fueron analizados escrupulosamente por los ministros y las ministras que integran la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En un primer momento, la Suprema Corte analizó y definió los términos de jurisdicción ordinaria y jurisdicción indígena. La jurisdicción ordinaria es la que conocemos, es decir, la que ejercen pues todos los tribunales instituidos en nuestro país, tanto en el fuero local como en el fuero federal, las distintas materias, etcétera. Y desde luego la jurisdicción indígena como una jurisdicción especializada de nuestra Constitución, que se refiere precisamente al reconocimiento de la potestad que tienen las autoridades indígenas a la hora de conocer conflictos que surgen en el seno de su comunidad y inclusive los alcances que tienen para imponer sanciones en todas las materias del derecho, siempre y cuando estén inmiscuidos derechos indígenas, derechos reconocidos por la comunidad indígena y bajo sus normas y procedimientos que cada comunidad tiene instituidos. Insisto, en el estado de Oaxaca se tomaron muy en serio este mandato constitucional. Ya ven ustedes que es un estado mayormente integrado por comunidades indígenas. Se hablan diversos dialectos, diversas lenguas. La gran mayoría de las autoridades de sus municipios y de sus comunidades son autoridades eminentemente indígenas. Hay comunidades que solamente hablan sus dialectos
sin hablar ni siquiera el español como el idioma reconocido por nuestro Estado mexicano. Y desde luego que en esto se ha ido avanzando tanto, que inclusive ellos tienen su propio sistema de organización, ellos tienen su propio sistema electoral, ellos tienen su propio sistema de elección de sus gobernantes, y como que había habido ese vacío, a pesar de que el reconocimiento constitucional existe del año 2001, para inclusive instituir autoridades jurisdiccionales especializadas en validar esas decisiones alcanzadas por las autoridades indígenas. Esta sala que está o forma parte del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca fue instituida en el mes de marzo de 2016, y aquí se presenta un detalle muy interesante del que se ocupa en gran medida la resolución. Y fíjense qué interesante, ¿eh? Los hechos acontecieron en el mes de junio de 2015, y la sala indígena especializada en justicia indígena, fue o nació, inició sus funciones hasta el mes de marzo de 2016. Y aquí se presenta uno de los grandes problemas que se exponen en el juicio de amparo. Puede ser que una autoridad jurisdiccional conozca de hechos acaecidos en el pasado, cuando aún ni siquiera existía esa autoridad jurisdiccional. ¿No será que estamos ante la presencia de un problema de legalidad en su aspecto del principio de no retroactividad, en su vertiente del principio de no retroactividad? Y ese fue, por cierto, uno de los planteamientos que acogió el ministro Pardo para formular su primer proyecto, que fue desechado por la mayoría. A juicio de él, y así quedó plasmado en su voto particular, a juicio de él, efectivamente se afectaba el principio de no retroactividad de las normas, porque no era posible que, si en la época en que acaecieron esos hechos no existía esa sala especializada en jurisdicción indígena, pues entonces conociera de esos hechos por haber ocurrido en el pasado. La Corte, o la mayoría de los ministros de la primera sala, dijeron no es así. De entrada, ha sido una doctrina muy consistente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el principio de retroactividad, de irretroactividad, a que se refiere el artículo 14 de la Constitución, no se transgrede cuando se aplican normas procesales que inician su vigencia en el momento en que la autoridad tiene que conocer de un conflicto específico. Y ciertamente, desde hace muchos años, yo ya tengo más de 20 años de ser juzgador federal y magistrado, ciertamente en todos los casos en que se plantea la violación al principio de retroactividad y estamos ante la presencia de normas procesales exclusivamente, no normas sustantivas, pues se ha considerado que no se viola el principio de retroactividad, salvo que una disposición procesal tenga implícito un principio sustantivo o una normativa sustantiva, ¿verdad? Voy a poner un ejemplo. En algún tiempo en el código tributario se establecía la imposibilidad de otorgar la libertad bajo caución. Estamos hablando del viejo sistema de justicia penal. No era posible otorgar el beneficio de la libertad provisional bajo caución, simplemente porque estábamos ante la presencia de una normativa especial que rige pues los tributos en México. Es la obligación que todos tenemos de tributar. El Código Fiscal de la Federación, es al que me estoy refiriendo. Sin embargo, se decía, a pesar de que existe esa restricción legal, pues se debe otorgar el beneficio de la libertad provisional bajo caución, porque la Constitución lo permite. Era un beneficio que cuando la pena no excedía de 5 años de prisión, estamos hablando de muchos años atrás, era posible otorgar la libertad provisional bajo caución.
Entonces se hacía prevalecer la Constitución por encima de las disposiciones del Código. Y bueno, lo que se alegaba en aquel entonces, sobre todo por la autoridad hacendaria, es que había una regulación de especialidad que debía prevalecer sobre la Constitución, inclusive sobre la reglamentación constitucional. Y pues desde luego eso nunca fue acogido por los tribunales. Bien, pues entonces la mayoría de ministros y ministras de la primera sala estimaron que no se viola el principio de retroactividad de la ley, porque no estamos ante la presencia de una normatividad sustantiva, sino de una normatividad procesal, la que dio origen y otorgó inclusive reglas procesales a la sala especializada en jurisdicción indígena del estado de Oaxaca, y por eso es que no acogió el planteamiento del quejoso en su concepto de violación, en el sentido de que se violaba el principio de legalidad en su vertiente de no retroactividad. También consideró la sala que no estábamos ante la presencia de un tribunal especial, porque no era un tribunal que había nacido específicamente para juzgar solamente ese asunto, sino para conocer del universo de asuntos que se pueden presentar en el estado de Oaxaca cuando existe un conflicto entre una decisión tomada por una autoridad indígena y un comunero que se opone a ser sancionado o a reconocer los alcances de la resolución dictada por la autoridad indígena. Entonces, dijo la Corte, no estamos ante la presencia de un tribunal especial, que son de los que están prohibidos por nuestro texto constitucional. Y por otro lado, adujo un argumento muy fuerte, muy importante, en el sentido de que tampoco se violaban las reglas de competencia y específicamente de temporalidad en la facultad que tiene esa sala especializada en justicia indígena en el conocimiento de los hechos, porque argumentó la Corte, argumentó la primera sala, la normativa constitucional existe desde el año 2001, y el hecho de que las autoridades del Estado central, las autoridades gubernamentales no hubieran implementado una jurisdicción especial para el conocimiento de estos casos, pues no hacía nugatorio el derecho que tienen los gobernados indígenas para efecto de acudir a una sala, aunque, insisto, los hechos hayan acaecido antes de que inició en funciones esta sala, porque dijo la Corte, finalmente la obligación del Estado mexicano ya estaba prevista desde el año 2001, como también ya estaba prevista la regulación internacional que ahora nos obliga, es decir, este convenio 169 de la OIT, que establece los derechos de las comunidades indígenas y los pueblos tribales, y también, desde luego, la propia declaración de Naciones Unidas en torno al derecho de las comunidades indígenas. Y luego, entonces, dice la Corte, el hecho de que hasta el año 2015 no existiera una sala, pues no implica que hubiera algún impedimento para que la sala conociera de sus hechos, porque, insiste la Corte, finalmente los principios, las reglas que emanan de nuestra Constitución y de estos tratados internacionales o convenios internacionales, pues obligaban ya al Estado mexicano a reconocer los alcances de las resoluciones dictadas por las autoridades jurisdiccionales indígenas. Es decir, sí validó que la sala tuviera competencia legal, tanto por razón de tiempo como por razón de materia, al reconocer esta jurisdicción especializada en materia indígena, que solamente no quedó ahí las cosas, sino la sala, ya en ejercicio de sus argumentos y sus planteamientos en la ejecutoria, estableció que en México debemos reconocer que existe un fuero indígena, así como existe el fuero militar. Es decir, el derecho que tienen los indígenas de ser juzgados bajo las propias reglas, principios, procedimientos que reconocen los usos y costumbres de sus comunidades, como también, desde luego, a ser juzgados por sus propios pares indígenas, lo cual constituye, dice la primera sala, no solamente una jurisdicción especializada,
sino también un fuero. Es un derecho de los indígenas ser juzgados por sus propios pares y desde luego bajo toda la normatividad consuetudinaria que existe en materia indígena. Otro aspecto muy importante que abordó la primera sala es el de los factores que deben o debemos considerar los juzgadores para determinar que el conocimiento de ciertos hechos o conflictos son competencia de la jurisdicción especial indígena. Y para estos efectos, la primera sala adujo que se deben analizar ciertos criterios o factores cuando se conoce de un caso concreto y que los casos que involucran derechos de indígenas se deben analizar caso por caso. O sea, no hay una regla estándar para todos. De entrada, porque dice la Corte, con mucha razón, son tantas las comunidades indígenas que hay en México, son tantos y tan variados los usos y costumbres, son tantos los dialectos que se hablan, son tantas las formas muy particulares de ser de cada comunidad, que no pudiéramos hablar de un estándar de derechos indígenas, sino se debe analizar el caso por caso y a la luz de la cosmovisión específica que esa comunidad tenga. El hecho de que la comunidad es parte del estado de Oaxaca no implica que en todo caso indígena que llega a la sala especializada en jurisdicción indígena se deba de juzgar de igual manera que se juzgan los demás casos, porque cada comunidad es totalmente diferente, es un universo cada comunidad. Y por eso, una obligación muy importante que tenemos los juzgadores, y muy particularmente esas autoridades específicamente para conocer de casos de indígenas, deben de hacer un examen o análisis antropológico de la comunidad a la que pertenece la persona que está involucrada en hechos que le son imputados y que fueron motivo de alguna sanción que se le impuso. Entonces dice la Corte, cada caso debe ser analizado a la luz de, aquí sí, varios criterios. El criterio personal, el criterio territorial, el criterio objetivo y el criterio institucional. ¿Qué significa cada uno de estos? Sí, se me hace algo muy relevante que debemos de comentar. El criterio personal es analizar la persona a quien se le atribuye un hecho o delito, si pertenece o no a una comunidad o pueblo indígena, y para esto deberá constatar, dice la Suprema Corte, si todas las personas que están involucradas pertenecen o no a la propia comunidad indígena, esto sin pasar por alto que se encuentran frente a una persona con una cultura distinta. Es decir, lo primero que se debe valorar es la persona en sí misma, su grado de pertenencia, su grado de adscripción a esa comunidad indígena, hasta dónde en realidad forma parte de esa comunidad indígena y desde luego cuáles son los usos y costumbres de esas comunidades en particular o de esa comunidad con la que ha tenido un conflicto en específico. Por eso dice la primera sala, los puntos centrales que orientarán a los operadores de la justicia cuando tengan que estudiar este elemento en un caso concreto serán los siguientes: los usos y costumbres de las culturas involucradas, el grado de aislamiento de la persona indígena y o de la comunidad frente a la cultura mayoritaria, y la afectación del individuo frente a la sanción. Estos parámetros deberán ser evaluados detalladamente por los juzgadores dentro de los límites de equidad, razonabilidad y sana crítica. El factor territorial implica que el juzgador investigue, analice, después de examinar el ámbito personal, si los sucesos o eventos a juzgar ocurrieron del ámbito territorial de un pueblo o comunidad indígena, pues para determinar la potestad jurisdiccional de las autoridades indígenas es decisiva, además de la cuestión personal, la conexión particular que tienen estos pueblos con sus territorios. Es decir, si realmente la autoridad ejidal tiene jurisdicción en ese territorio, o inclusive dice
aunque no forme parte de su territorio, pero su cultura, su cosmovisión cultural alcanza inclusive a otros territorios, y por eso es que será potestad de esa autoridad indígena conocer, aunque no esté ejerciendo su jurisdicción en ese territorio específico en el que está establecida, ¿verdad? Otro factor importante a analizar es el factor objetivo. Tendrá que evaluar la naturaleza del sujeto o del bien jurídico afectado por una conducta, de manera que pueda determinarse si el interés del proceso es de la comunidad indígena o bien de la cultura mayoritaria. Y finalmente, el factor institucional, que consiste, dice la primera sala, en estudiar la existencia de autoridades, usos y costumbres, así como de procedimientos tradicionales dentro de la comunidad indígena. Dicho de otro modo, el juzgador deberá verificar, además de lo anterior, si existe realmente un derecho indígena consuetudinario vigente. Fíjense qué importante es esto, porque los juzgadores, más aún los juzgadores de distrito en el ámbito del amparo, al hacer valer la obligación que tenemos todas las autoridades de fundar y motivar, pues lo primero que revisamos es si existe normatividad que otorgue facultades a una autoridad para determinar tal o cual cosa, decidir una cosa u otra, imponer o no imponer una sanción, que es el principio, en su máxima expresión, del principio de legalidad. Los particulares pueden hacer todo aquello que las leyes no les prohíban, mientras que las autoridades solamente podemos realizar aquello que específicamente se nos ha atribuido como parte de nuestra competencia. Y por eso es que en el amparo, sobre todo en el amparo indirecto, somos tan exigentes los juzgadores federales a la hora de analizar el principio de legalidad a la luz de las obligaciones de la fundamentación y motivación. Pero en materia indígena rige mayormente o mayoritariamente un derecho consuetudinario. Es decir, en muchas ocasiones ni siquiera estaremos ante la presencia de leyes, normas o reglas escritas, sino que forman parte de las costumbres, de los usos y costumbres que una comunidad ha adoptado para dirimir sus diferencias, imponer el orden, la paz, etcétera. Lo cual amerita necesariamente pues un estudio exhaustivo, un análisis exhaustivo acerca de si existe ese derecho consuetudinario indígena y también si ese derecho se encuentra vigente. Recapitulando así brevemente, ¿qué factores se deben de tomar en cuenta a la hora de decidir si un caso radica o no, reside o no en la competencia de las autoridades indígenas? Y en su caso, si una autoridad ordinaria debe de declinar del conocimiento de ese asunto, pues debemos ponderar los factores personal, el factor territorial, el factor objetivo y el factor institucional. También el juzgador en general debe de ponderar ciertos principios o criterios de interpretación que rigen la jurisdicción especial. Y estos principios o criterios de interpretación son los siguientes. El principio de mayor autonomía de los usos y costumbres de las comunidades indígenas. Los derechos humanos establecidos en la Constitución Federal y los tratados internacionales en dicha materia, constituyen el mínimo obligatorio para resolver cada caso concreto. Y el tercer principio es el principio de maximización de la autonomía indígena o de mínimas restricciones a su autonomía. Es decir, en esta sentencia tan relevante, este presente tan relevante, es un parteaguas en la historia de nuestro país. En esta ejecutoria, la Corte lo que pretende es que respetemos al máximo los usos y costumbres de las comunidades y la autoridad que tienen de ejercer sus decisiones
a la luz de sus propios usos y costumbres, de su propio derecho consuetudinario indígena. Y por eso existe el principio de mayor autonomía de los usos y costumbres. Es decir, hay que deslindar dos ámbitos, porque a veces pareciera que porque a nosotros no nos parecen ciertos usos y costumbres, queremos ajustar las cosas a lo que a nosotros nos parece. Es decir, occidentalizamos el derecho indígena, lo queremos forzosamente pasar por un tamiz de fuerza, por una camisa de fuerza, ajustarse a la forma en la que nosotros concebimos nuestro derecho. Y no es así. Lo ideal, dice la Suprema Corte, y no solamente es lo ideal, sino que lo que debe hacerse es eh, privilegiar la mayor autonomía de los usos y costumbres de las comunidades indígenas. Pero también esos usos y costumbres sí se deben evaluar a la luz de los principios constitucionales y convencionales, porque evidentemente ahí es donde vamos a encontrar los límites a los usos y las costumbres de los indígenas. Déjenme platicarles que hace 20 años exactamente, a mí me tocó formar parte de una generación de jueces. Fuimos producto de un concurso muy particular en donde concursábamos primeramente para poder entrar a una especialidad en administración de justicia, que en nuestro caso duró un año completito en la escuela judicial, con estancia de un año completito en la escuela judicial. Y ya desde entonces, hace 20 años, analizamos mucho todos estos temas y desde luego había una enorme ignorancia acerca de lo que realmente debía de prevalecer, porque hay cosas o casos de los que conocen las autoridades indígenas bajo sus usos y costumbres que son incompatibles con lo que nosotros estamos acostumbrados en nuestro derecho ordinario. Como por ejemplo, a una persona que se le asigna la responsabilidad de barrer y trapear una iglesia de la comunidad indígena, si no cumple con esa tarea que él es asignada de barrer, trapear, de limpiar, es posible que se le aplique una prisión de 3 días, pues es incompatible totalmente con nuestro derecho ordinario, ¿no? Este mismo caso, a mí se me antoja así, porque impusieron así nada más, de tajo, un día de prisión, las mazmorras del ayuntamiento indígena, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre en estos casos de arrestos? Arrestos administrativos provenientes de autoridades administrativas. Pues lo primero que valoramos en el amparo es, a ver, ¿por qué impusiste de repente una sanción de un día sin justificar? ¿Por qué no 10 horas o 6 horas, etcétera? Eso es lo que normalmente hacemos en un juicio de amparo en contra de un arresto. Bueno, pues aquí habría que ponderar, y la Corte ni siquiera lo abordó, si en respeto a esos usos y costumbres, pues debemos de ajustar nuestro derecho al derecho de ellos, ¿verdad? Claro que hay cosas mucho más terribles en donde encuentra su límite la jurisdicción indígena, y eso sí lo aborda con mucha profundidad la Corte, cuando los usos y costumbres, el derecho consuetudinario indígena, lamentablemente transgrede derechos fundamentales que van en orden sobre todo al respeto a la dignidad. Y pongo el caso muy específico que todos conocemos, la costumbre que hay en muchas comunidades indígenas de vender a las hijas, a veces inclusive, o intercambiarlas, inclusive, perdón, pero suena muy fuerte, pero así es, por un cartón de cerveza, por una botella de vino. Eh, Obviamente que en esos casos hay límites a los usos y costumbres, hay límites a la jurisdicción indígena y hay límites también a su derecho consuetudinario. Es decir, ¿cuáles serían los límites? Que justamente ese es otro capítulo que aborda muy interesante en la primera sala, pues cuando tales usos y costumbres van en contra de los derechos que pertenecen al dominio del jus cogens. Esta palabra ya cada vez más en el lenguaje cotidiano de todos, la expresión jus cogens es derecho duro, es la línea de derecho duro de protección de los derechos humanos, es derecho internacional de los derechos humanos
emanado de lo más profundo de la razón humana, por eso se llama cogens, pensar, ¿verdad? De lo más profundo emanado del pensamiento humano y de reconocimiento universal, como la tortura, la desaparición forzada, la esclavitud, la discriminación, así como reglas que eliminen definitivamente la posibilidad de acceso a la justicia de alguno de sus integrantes, o bien que van en contra, muy particularmente, de la dignidad de las mujeres. Este es todo un tema, ¿verdad? Porque hay un pensamiento androcéntrico muy fuerte en las comunidades indígenas, que el único que tiene derechos es el varón, cuando obviamente eso ya va en contra precisamente del derecho internacional, de los derechos humanos, que obliga a la equidad y a la igualdad. Bueno, en función de esto, la Corte considera que los límites establecidos en el citado amparo directo en revisión, un amparo directo en revisión, el 5465 del 2014, ahí la Corte hizo también una serie de consideraciones bien importantes en materia de derecho indígena. Les repito el dato: amparo indirecto en revisión, perdón, amparo, sí, directo en revisión, perdón, amparo directo en revisión 5465 diagonal 2014, ahí hizo una serie de consideraciones de qué factores debemos tomar en cuenta las autoridades ordinarias cuando tenemos que juzgar a un indígena o a una comunidad indígena. Es un caso diferente. Aquí es el que estamos analizando, tiene que ver con los alcances de la jurisdicción especializada. Y en este amparo 5465 de 2014, la primera sala analizó los factores que tenemos que tomar en cuenta los juzgadores en general a la hora de juzgar casos que involucren derechos de indígenas, ¿verdad? Eso es una cosa diferente. Dice, bueno, esos mismos argumentos del 5465 también los traemos aquí a colación, con la diferencia, los traemos a colación con la diferencia de que en este amparo, el 6 que estamos analizando, el amparo 6 del 2018, de lo que se trata o lo que se abordó es hasta dónde llega la jurisdicción especializada en materia indígena y cuáles son los factores que se deben de tomar en consideración cuando esas autoridades indígenas juzgan casos específicos, ¿verdad? Bien, es un asunto, por lo que estamos viendo, bastante relevante, y yo espero haberlo podido explicar de la manera más clara, más sencilla posible. Y definitivamente que es un asunto que todos los jugadores debemos de tomar en cuenta, porque aunque radiquemos en estados en donde pues no existan ya vestigios de una cultura indígena, me refiero muy particularmente pues a los estados, algunos estados del norte, noreste del país, por ejemplo aquí en el estado de Nuevo León, yo no conozco que exista alguna autoridad indígena. En Tamaulipas existieron comunidades indígenas, pero en la actualidad ya no hay ni una sola. eh, entonces, pues es muy difícil a lo mejor que nos toque conocer de una decisión conocida por autoridades indígenas en aplicación de usos y costumbres y derecho consuetudinario indígena. Pero lo que sí nos toca a veces a los juzgadores que estamos en estos estados de la República es conocer de casos en donde se involucran derechos de indígenas, precisamente por nuestra ubicación territorial, que somos frontera con los Estados Unidos de Norteamérica. Muchos indígenas intentan también cruzar como inmigrantes a los Estados Unidos, y evidentemente en muchas ocasiones pues son detenidos por autoridades de estos estados, o inclusive cometiendo delitos contra la salud o parecidos. Y entonces, pues definitivamente debemos de conocer estos principios abordados por la Suprema Corte, tanto en este amparo directo 6 del 2018, como en este amparo directo en revisión 5400, repito el dato, este amparo directo en revisión 5465 del 2014, que también abordó la primera sala de justicia de la Nación. Ya para cerrar muy brevemente, no creo que forme parte de una pregunta o un voto particular, pero
el ministro Pardo Rebolledo preservó su planteamiento, su primer proyecto y pidió que formara parte de su voto particular. Y sostuvo básicamente dos cosas. Para él sí se violaba el principio de no retroactividad de las leyes en perjuicio de persona alguna. Y por otro lado, él dijo, bueno, ¿por qué la autoridad indígena es la que desencadenó la jurisdicción de la sala indígena y no el propio quejoso, que fue a quien se le impuso una sanción y luego validó la sala indígena? Pues en todo caso, pues debió de haber sido el particular afectado por una decisión de una autoridad indígena. Pero la Corte, y esto forma parte también de los alcances de su resolución, dijo, no importa quién acuda a la sala indígena especializada en Oaxaca, no importa. No importa si es la autoridad o es el particular. El particular puede venir en contra de la decisión de la autoridad indígena, porque no está de acuerdo con ella, porque considera que es ilegal. Pero también la autoridad puede venir a ella para efectos de validar su decisión y ahora sí que recibir los alcances de la jurisdicción instituida por el Estado de Oaxaca con la fuerza coactiva que tienen los fallos de las autoridades jurisdiccionales de cara al artículo 17 de la Constitución Federal. Es decir, fue correcto, dice la primera sala, que sea la propia autoridad indígena la que desencadenó la jurisdicción de la sala indígena, porque fue correcto que viniera a validar sus decisiones. Aparte de que acuérdense de que había ya autoridades conociendo en favor del comunero de una averiguación previa que luego se judicializó y llegó hasta la etapa de imputación en el juicio oral que se inició en contra de las autoridades indígenas. Y entonces, pues obviamente las autoridades indígenas vinieron en su defensa a validar su autoridad y los alcances de su decisión precisamente ante la sala. Bueno, para el ministro dijo, pues la Constitución del Estado de Oaxaca dice que esa sala está instituida para conocer de aquellos casos en donde un indígena se inconforma de una decisión alcanzada por una autoridad indígena, pero no dice nada acerca de que también las autoridades indígenas pueden venir directamente a la sala. Y él se quedó con su voto particular, los otros 4 estimaron lo contrario, es decir, que sí tiene facultades la autoridad indígena. Bueno, pues yo les deseo a todas y a todos mucho éxito. Me parece que en este ejercicio en el que están entrando es un ejercicio por el que muchos de nosotros en algún momento ya pasamos. Yo soy pues de los primeros, de las primeras generaciones de jueces que ya son producto de estos concursos de oposición y sé perfectamente el valor tan alto, tan grande de la decisión que han tomado y la responsabilidad que eso conlleva de estudiar, de una disciplina extraordinaria. Las admiro y los admiro mucho porque veo cómo se esfuerzan en hacer el mejor papel en estos concursos de oposición y Dios permita que tengan la sabiduría y la interés suficiente para alcanzar el éxito en este anhelo que tienen, pero también para que sean juzgadores y juzgadoras de excelencia, como lo requiere nuestra sociedad y muy particularmente el Poder Judicial de la Federación. Enhorabuena. Gracias.